En 1819, el nuevo reino de Granada se independizó definitivamente de España. Los materiales de la expedición botánica ya no estaban en el país y los científicos que la realizaron habían muerto. Francisco Javier Matiz sobrevivió, y con él la esperanza de que la expedición no quedara para siempre en el olvido. Pasó sus últimos años siendo profesor ocasional de botánica en la naciente Universidad Central de la Gran Colombia y reclamando una pensión que el Estado le debía por los casi 30 años que dedicó a la empresa de Mutis. Finalmente se retiró a su casa en Santa Fe de Bogotá, agobiado por la miseria. Sin embargo, nunca dejó de enseñar. En sus últimos días, atendió al estudiante José Jerónimo Triana, que 15 años después, ya como científico en Europa, apreciaría el material inédito de la expedición. Triana lo califica en una manera, dice, ya era un viejito bastante ciego, había perdido mucho la vista, era como los últimos reflejos de una lámpara que se apaga. Matiz, considerado por Humboldt el mejor pintor de flores del mundo, sembró en Triana el espíritu científico que había recibido de Mutis. En el joven nació un inmenso interés por conocer el material de esa expedición inconclusa de la que tanto le hablaba Matiz. En 1862, tras casi 5 años de gestiones diplomáticas, Triana por fin obtuvo el permiso para acceder a los materiales de la expedición, que por entonces estaban cercanos a cumplir medio siglo de estar archivados en el Jardín Botánico de Madrid. Triana era un trabajador incansable. Sin embargo, solo alcanzó a sistematizar entre el 15 y el 30% de todo este material. Las arregla por familias, las arregla por géneros y las numera en ese orden, identifica hasta donde puede la mayoría de géneros y muchas especies. Los esfuerzos de Triana por terminar el trabajo científico de Mutis resultaron insuficientes. En 1881, el material volvió nuevamente a sus gavetas. Pasaron 35 años. De nuevo el olvido se posaba sobre la expedición. El interés en sus resultados renació gracias al botánico español José Cuatrecasas, director del Real Jardín Botánico de Madrid, y al padre Enrique Pérez Arbeláez, botánico colombiano. En 1917, el padre Pérez Arbeláez, que había oído hablar a sus antepasados de las láminas y tal, dice, hombre, pues allá tienen que estar las láminas y yo voy a ver cómo las veo y las rescato y las utilizo porque no hay una Flora Colombia, hay que hacer la Flora Colombia. Yo diría que de la suma de esos dos esfuerzos surgió el nuevo proyecto de la Flora de la Real Expedición Botánica y todo lo que tuvo desarrollo en Colombia, como la fundación del Herbario Nacional Colombiano en los años 30 y del Instituto de Botánica, y después del Jardín Botánico de Bogotá. El padre Pérez Arbeláez se obsesionó con el deseo de publicar el material de la expedición. Logró llegar a un primer acuerdo con el gobierno español para completar la empresa de Mutis, pero la guerra civil española pospuso su ejecución. Finalmente, en 1952, Colombia y España firmaron un tratado en el que se comprometieron a publicar las láminas en tamaño natural con su respectiva información científica para completar la obra iniciada por Mutis y sus herederos. Este trabajo lo han desarrollado botánicos colombianos y españoles en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, depositario de gran parte de los ejemplares del herbario original de Mutis. Profesores como Santiago Díaz Piedradita y José Luis Fernández aún trabajan en concluir la publicación de los ejemplares de la expedición, cuyo herbario y láminas originales están en el Real Jardín Botánico de Madrid. El jardín es dirigido actualmente por Gonzalo Nieto, reconocido taxónomo de la flora ibérica y mediterránea. El convenio con la Universidad Nacional de Colombia creo que es un instrumento muy adecuado y que felizmente sí que está vivo, es decir, porque se siguen produciendo volúmenes. Este mismo año vamos a producir 2 o 3. En el Real Jardín Botánico, las 24.000 muestras de plantas de la expedición ocupan una importante sección del herbario. Las 6.000 láminas originales están dentro del archivo Mutis en grupos de 25 en cada caja. Pilar de Sampío tiene a su cargo la conservación de estas láminas y otras colecciones históricas del Real Jardín Botánico de Madrid.
La colección de José Celestino Mutis, que se conserva en el archivo del Jardín Botánico, actualmente en un depósito climatizado, no están expuestas a la luz, solamente salen en contadas ocasiones para exposiciones. Existen reproducciones en microfilm que evitan que se haya que consultar a menudo los originales. Solo el contacto con las ilustraciones originales permite dimensionar el extraordinario realismo, las finas texturas y los vivos colores con los que las 6.000 láminas fueron elaboradas. Más allá del innegable valor de las ilustraciones, hay diversas opiniones en cuanto al resultado científico de la expedición. La expedición realmente, si uno la analiza fríamente como una empresa científica que ha debido dar resultados, no los dio, porque no publicó, y ese fue el pecado de Mutis. Él ha debido publicar o esmerarse en publicar, así fuera a pedazos, lo que iba haciendo y uno esperar la gran obra que iba a asombrar al mundo y que nunca se produjo. Mutis pecó de cauto y de perfeccionista al guardarse sus descubrimientos a la espera de cotejarlos con las obras que iban saliendo, y así se le pasó una vida. No publicó sus descubrimientos, aunque eran innegables. Es lamentable que en la obra de Humboldt salieran más de 50 géneros y especies de las que estaban ya ilustradas y perfectamente documentadas en las láminas de Mutis 30 años antes. Félix Muñoz, historiador de la botánica ibérica, conoce a profundidad el trabajo de las expediciones botánicas de España en América. Mutis yo creo que era muy perfeccionista, y eso lo demuestran las láminas. Si Mutis hubiera sido otra persona, probablemente hubiera publicado mucho más. Las láminas no existirían y habría un trabajo más científico, entre comillas, pero menos histórico y menos artístico. A lo mejor hemos salido ganando. La expedición abrió un camino para analizar y comprender la riqueza y variedad de especies colombianas, de fauna y flora. Algunos expertos la consideran como el primer gran logro científico del país. Lo que yo creo que Mutis pretendía es que los propios colombianos, por llamarlos de alguna manera, aunque Colombia entonces no existiera, desarrollaran y estudiaran su propio país. La expedición botánica ha dejado un extraordinario legado en cuanto a la disciplina, al conocimiento de la naturaleza, al de mirar las cosas de otra manera. Es un proyecto que va a continuar de ahí en adelante en manos de criollos y más adelante, digamos, ya en la República. Entonces, desde luego, el legado es un tema histórico indispensable para entender la construcción de la nación. Todavía esos son propósitos: conocer el inventario real de la flora y de la fauna del país y proteger lo que nos queda todavía. Los científicos que actualmente compilan los tomos de la expedición son los sucesores de Mutis y sus colaboradores. En ellos recae la responsabilidad de culminar esta obra. Estos botánicos heredaron la pasión y el compromiso de los primeros integrantes de la expedición. Se requiere gente con deseos de hacerlo, con un poco de mística, como la que hubo en la época de la expedición. En estos 50 años transcurridos desde que empezó el proyecto se han publicado 33 volúmenes. La obra se planteó en 50 volúmenes, calculando más o menos unas 60 a 80 láminas por volumen, y estamos plenamente convencidos de que en los próximos 10 años vamos a completar la obra. La culminación de este inmenso trabajo, que Mutis inició hace 225 años, pondrá en manos de la humanidad uno de los patrimonios artísticos y científicos más grandes que el genio de un hombre haya concebido. Tan solo restan 10 años para que este sueño se haga realidad, 10 años para que esta larga expedición llegue a su final.